vea, para que quede. Entonces, en este caso, tenemos 5 etapas. La etapa inicial, elaborar el plan, la implantación o ejecución de la auditoría, el dar seguimiento y revisión y el dictamen de auditoría. Si ustedes se fijan, cada firma, cada equipo va a tener su estilo, ¿verdad? No es que exactamente vamos a tener igual, pero en este caso, la etapa inicial sabemos definir el origen de la auditoría, por qué, ¿verdad? Hacer la visita, creación del cronograma, elaborar el plan, identificar los objetivos, el alcance, el lugar de auditoría, los miembros del equipo de auditoría, definir las responsabilidades, identificar y asignar recursos, creación del presupuesto, identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos o procedimientos a ser utilizados. En la implantación, elaborar el calendario ya de las auditorías, llevar a cabo la evaluación, conducir la auditoría según el método, herramienta, instrumentos, elaborar y archivar los registros de auditoría o las evidencias. Dar seguimiento, identificar las acciones correctivas y preventivas, identificar oportunidades de mejora, informar a las personas involucradas y como dictamen, elaborar el informe, el dictamen final y presentar el informe. Y en este caso, esta auditoría tiene una composición de 29 semanas. Digamos, tenemos las diferentes etapas y ya establecemos quién va a ser la persona asignada y establecemos el auditor 1, auditor 2, auditor 3, auditor 4 y se va por cada actividad quién es la persona responsable. En este caso, ustedes van a ser en su grupo quienes van a conformar eso. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la conformación del equipo. Cada puesto debe de estar descrito el perfil del puesto que va a tener ese equipo auditor. Para este proyecto se hizo una dirección, un director del proyecto de auditoría ISO 33000, un auditor de base de datos, un auditor especializado en ISO y un auditor de proyectos. Y para cada uno se dice cuál va a ser su perfil, su función, la que va a desarrollar dentro del equipo auditor, para que en efecto sepamos siempre, la mayoría de grupos, de equipos de trabajo, se le llama líder del proyecto, ¿verdad? En este caso, se le da el director del proyecto. El auditor de base de datos que va a ser encargado de cumplir el objetivo 1, es decir, en este plan hay objetivos, objetivo 1, 2 y 3, y cada auditor se enfoca en ese objetivo. ¿Qué significa esto? Que lo que usted puede inferir es que cada objetivo es un paquete de trabajo. Entonces lo organizamos de esa manera. Entonces, vemos que tenemos que hacer esa estructura, ¿ya? Vean acá, elaborar el plan. En este caso le toca al director aprobar el plan, el director del área. ¿Qué podemos inferir con esto? Que el plan de auditoría es una auditoría interna, ¿ya? Preparar instrumentos y herramientas, iniciar preparativos, iniciar auditoría, auditar nivel de acceso a las bases es el auditor de bases de datos, la protección el de base de datos, auditar el cumplimiento de políticas, normas es el auditor ISO, auditar procesos del ciclo de vida es el auditor de proyectos, presentar borrador de informes es el director de la auditoría y elaborar el documento es el director de auditoría. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que tenemos por semana lo que corresponde a quiénes son los responsables. Entonces, esto es importante cuando ustedes elaboran sus planes. Vean ya a nivel de mayor detalle, o sea, establecemos ya en el plan el número de actividad, la descripción del procedimiento que se va a realizar, obtener o actualizar el conocimiento de los procesos a auditar con los documentos de políticas, procesos que actualmente tienen el departamento. Se hace la referencia al documento con el cual se está trabajando,
quién va a ser el auditor y qué fecha lo va a hacer. Analizar la información obtenida de los puntos anteriores, ¿verdad? Que permita comprender y descomponer cada uno de los procesos de los proyectos, quién lo va a hacer, qué fecha. Preparar un informe de planificación preliminar donde establece introducción, alcance, objetivo, componentes, una descripción del enfoque. Entonces, lo establece en este caso el director, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, vean que esto es basado en quién es el rol, el director del proyecto. Luego, digamos, en el programa detallado del objetivo 1, se recuerdan, es la revisión de las operaciones en las tablas transaccionales de la microfinanciera para validar la integridad de los datos. Se tiene una fecha estimada, fecha inicio, fecha fin. Tenemos, en este caso, se va a asegurar los permisos en el directorio en el cual la base de datos está instalada y los archivos de la base de datos por sí mismos están instaladas y los archivos de la base por sí mismos estén restringidos apropiadamente. Se hace referencia al documento en el cual se establece el plan, quién va a ser el auditor y en qué fecha. Asegurar que los permisos en las llaves de registro usadas por la base de datos estén restringidos. Se le dice dejar evidencia del análisis. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? En su efecto. Luego, solicitar reportes de los permisos de bases de datos que estén otorgados a individuos en lugar de grupos o roles. Entonces, se va a revisar los SQL dinámicamente ejecutados, documentar los resultados de las evaluaciones obtenidas en el análisis y establecemos el orden, la referencia, quién es el auditor encargado y qué fecha estimada de ejecución. Para el objetivo 2, que es evaluar el cumplimiento de estándares, políticas, normas y lineamientos, solicitar documentación de las políticas, realizar una investigación de las buenas prácticas implementadas en el departamento, calendarizar entrevistas con cada uno de los involucrados del equipo basada en la normativa y sistema de gestión, documentar los resultados de las evaluaciones, así como los trabajos de campo, generar un reporte inicial. Ustedes pueden ver que es al detalle. El objetivo 3 es una revisión de los procesos de gestión, validación y puesta. Entonces, establecer el enfoque de medición, ¿verdad? Objetivo para cada una de las prácticas adaptadas, realizar un análisis de los resultados obtenidos, del trabajo de campo, presentar los reportes de los resultados. Fechas, quién es el encargado, estimación de fechas y lo real, ¿verdad? Luego hay que establecer obviamente un presupuesto. Hay que ver en cada fase del proceso de su auditoría cuánto tiempo le va a llevar, cuánto es el costo que le implicaría para usted establecer su informe presupuestario. Y obviamente hacer un resumen de costos. Debe de tomar en cuenta los imprevistos, debe de tomar en cuenta la renta, el IVA en caso que usted va a ofrecer el servicio, si es al interior, pues basta el total de costos por cada uno de los aspectos que hay que presupuestar, los recursos y, digamos, una reserva de imprevistos. Hoy en día ya se recomienda que los imprevistos sean un 15%, ¿verdad? De imprevistos. Bien, a partir de ello, uno de los aspectos que pues son importantes cuando estamos haciendo todo un proceso de auditoría es planificar. Yo puedo tener entrevistas, yo puedo tener encuestas, ¿verdad? Cuestionarios, observación directa, eh, pero uno tiene que establecer que siempre el final es un tema de costo-beneficio. Lo ideal cuando yo hago un análisis, ¿verdad? De auditoría es
que si de toda la población yo pudiera auditar, sería lo ideal, porque tendría datos más cercanos a la realidad. Pero sabemos que eso es bastante inviable. Entonces, en ese sentido, debemos de saber que vamos a hacer un muestreo. Esto se lo digo porque en la práctica así es. Entonces, primero hay que saber qué es una población, ¿verdad? Esto y ustedes creo que ya lo saben, solo es para recordar. La población estadística es todo el universo. Si, digamos, yo se lo voy a hacer a una empresa, digamos, a una AFP, y digamos que en una AFP yo tengo 500, 600 empleados. Ese es mi universo. Ese es mi total de elementos que se pueden estudiar y basado de que mi auditoría es para una AFP y que implica que voy a asociar todos los procesos porque involucran, digamos, los sistemas de información. Entonces, en ese caso son todos. Ejemplo, todos los estudiantes de una universidad, cuando voy a ver una población, todos los habitantes de una ciudad, todos los productos fabricados en una línea de producción, todos los empleados de un ministerio, por ejemplo. ¿Sí? La muestra es un subconjunto que debe de ser fielmente representativo. Esto es una palabra clave de la población. Debe de representar a la población. Entonces, hay diferentes tipos de muestreo y el tipo de muestra se va a seleccionar en base a la calidad y cuán representativo se quiera que sea el estudio de la población. Entonces, se utiliza cuando estudiar a toda la población resulta demasiado costoso o el tiempo es demasiado largo, es decir, demasiado intensivo o incluso imposible. Entonces, la muestra debe de ser representativa de la población para poder generalizar resultados. Eh, Les digo esto porque esto es un elemento de juicio que es importante establecer cómo he obtenido las evidencias, los hallazgos. Entonces, para un auditor esto debe de tenerlo claro, si no, lo que se ha encontrado puede ser debatible. Bien, van a saber que hay muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Podemos decir, los muestreos probabilísticos son las observaciones que son seleccionadas en base a una aleatoriedad. O sea, yo elijo de manera aleatoria de toda la población al establecer una muestra, es decir, al azar. Este principio es importante para un muestreo probabilístico. Entonces, aquí podemos encontrar el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el aleatorio estratificado por conglomerados o clústeres. El otro muestreo no probabilístico, ojo, no menos importante y el que más se usa en las auditorías, es cuando la selección de la muestra no depende de la probabilidad, sino del criterio del investigador. En este caso, el investigador es el auditor. Podemos distinguir algunas subcategorías: método de confianza en los sujetos, método deliberado o intencional, el causal o incidental, bola de nieve y el por cuotas. Veamos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Yo sé que eh, a veces, pues, usted me dice, mire, ingeniero, en la empresa solo son 10, debo de aplicar un muestreo. No es necesario. Probablemente le sea tan fácil poder entrevistar a los 10 o 5 de ellos y eso es bien representativo. Entonces, pero hay que saberlo porque hacer ya una auditoría, por ejemplo, al Ministerio de Educación, se lo va a hacer a todos los profesores de educación básica o de educación media, tiene que emplear estos criterios.
Entonces, el muestreo aleatorio es simple, son todos los individuos de la población que tengan la misma probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra. La ventaja es fácil de llevar a cabo a través de sistemas informáticos. Sin embargo, se requiere el listado completo de toda la población. Y si la muestra es muy pequeña, la selección podría ser no representativa. Ya les voy a enseñar, digamos, cómo calcular porque este es el más utilizado en muestreo probabilístico. El sistemático se elige una observación al azar. Y para seleccionar el resto de la muestra se utiliza intervalos numéricos. Digamos, supongamos que tenemos una población de 10.000 y aleatoriamente selecciono la observación 600 y considero intervalos de 30. Digo 630, 660, 690, 720, así sucesivamente. ¿Sí? Ese es sistemático. ¿Es aleatorio? Sí, es al azar, pero parto de una técnica. Como cuando usted dice, tengo 10, voy a escoger pares o impares. Impares, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces ese es sistemático. El aleatorio estratificado se divide la población en estratos, o sea, en pequeños grupos que tengan características en común y se selecciona una muestra de manera aleatoria o sistemática dentro de cada estrato. Digamos que yo voy a ver todo el tema de un sistema de control de la producción o el sistema de calidad de la producción y probablemente yo dentro de esa área yo tenga gente que es, digamos, del departamento de planificación de la producción, la gente propia de planta de la producción, la gente del embalaje y empaquetado de la gente de bodega que me da todas las materias primas para la producción, la gente de distribución de planta. Entonces, si se fijan, yo tengo diferentes estratos, es decir, departamentos de una unidad y que yo voy a aleatoria sistemáticamente por cada estrato voy a escoger una muestra. A eso se le llama aleatorio estratificado. ¿Sí? Entonces, por conglomerados o clúster, se crean grupos pequeños de la población, los cuales reflejen o compartan características que sean heterogéneas y elegimos algunos de los conglomerados como muestra aleatoria. Yo tengo un call center, eh, tengo gente de representantes de ventas, tengo gente de soporte técnico, ya, y digamos, en ese sentido, voy a conglomerar pequeños grupos porque los tengo en diferentes plantas, en diferentes edificios y comparten ciertas características en común. Entonces los elijo en esos conglomerados de planta y aleatoriamente voy a hacer el muestreo. Entonces eso es por conglomerados. En el muestreo no probabilístico hay uno que se denomina método de confianza. Consiste en que el investigador, el auditor, el que va a analizar, va a captar a los sujetos que estén a su disponibilidad. Esto es muy típico. Usted va a un restaurante, va a analizar en los sistemas de cajas o las órdenes, digamos, las órdenes que se dan en los puntos de venta, es decir, las personas que llegan a la mesa y le van a pedir su orden. Y pues usted quisiera que se aplicara a todos, pero usted llegó a una hora pico. Entonces, ¿quiénes están disponibles en ese momento? Probablemente hay 2, 3. Entonces, usted los escoge a ellos, porque ellos están en disposición. Los otros probablemente tienen restricciones de tiempo, están muy... Entonces, es un método de confianza donde de acuerdo a la disponibilidad, usted va a poder entrevistarlos o pasarles un cuestionario o una encuesta. El método deliberado intencional se usa a criterio
o juicio del investigador. Entonces, el investigador podría captar la muestra en un lugar y horario específico. Usted dice, bueno, voy a entrevistar a los clientes para ver si ellos realmente están satisfechos de ellos. Entonces, usted dice, bueno, de 8 a 10 de la mañana o de 10 a 11, que creo que es una hora más tranquila, y usted va a elegir entre ellos a quienes va a incluir en su muestreo. El otro, el causal o accidental, incidental. El investigador selecciona directamente a los individuos que van a formar parte de la muestra. Usted, venga, los voy a entrevistar. Entonces, eso se llama causal o incidental, ¿sí? Por lo tanto, el otro es la bola de nieve. Consiste en encontrar el primer sujeto y le pide ayuda a él para identificar otros. Entonces usted ve un área de digitación, digamos, en una empresa. Usted lo va a encuestar y elige al primero y usted le dice, mire, ¿a quién cree que podría entrevistar posteriormente? Y cree que lo puede llamar. Esa se llama bola de nieve. Ellos mismos le van sugiriendo a quién usted puede entrevistar o encuestar. Entonces, en este sentido, ese se le conoce como bola de nieve. Y por cuotas, el investigador, tomando en cuenta la composición de la población y dividiendo por grupos y estratos, hace una selección proporcional de la muestra. Ok, en un call center voy a agarrar 5 que representan el tanto por ciento de tal, 5 del otro, o voy a agarrar 7 personas con características por edad, por rango de edad, por ejemplo, por puestos de trabajo o por unidades, y usted va tomando. Entonces, por ejemplo, acá él nos dice, en la población hay un 40% de personas menores de 25, 35 de entre 25 y 50, 25 con más de 50. Entonces, una muestra de 4,000 personas tendrían 1,600 sujetos, menores de 25 años, 1,400 entre 25 y 50, y 1,000 adultos mayores. Cabe señalar que los individuos que cubrirán cada cuota serán seleccionados por algún método no probabilístico, cualquiera de las técnicas explicadas anteriormente. ¿Sí? Bola de nieve, ¿verdad? Entonces usted lo hace de esa manera. ¿Se ha fijado que esto lo aplican cuando hacen encuestas periodísticas, encuestas así como la Gallup, se van a un lugar y van viendo como eh, por zonas geográficas, por posiciones, entonces ellos van estableciendo esa cuota. Bien, ahora veamos para comprender esto, y usted dirá, es importante en un auditor establecer esto. Si usted, ojo, cuando usted hace una auditoría probabilística, deberá saber algo, que usted puede generalizar las evidencias. Cuando es no probabilístico, es muy difícil generalizar. En temas estadísticos, para que usted tenga una idea, cuando usted hace una muestra probabilística, usted puede decir que si, por ejemplo, en una región, de cada 10 personas, 6 son mujeres, significa que usted hizo una muestra aleatoria, determinó cuál iba a ser su muestra de acuerdo a la población. Entonces usted, con esa muestra, aunque no los encuestó a todos, usted puede considerar que en esa colonia, en ese edificio, en esa zona geográfica, de cada 10, 6 son mujeres, porque su muestra es representativa y usted puede generalizarla. Pero cuando usted hace una muestra no probabilística, no puede generalizarlo de esa manera. ¿Me entiende? Entonces debe de saber eso. Ahora, alguien podría decir, entonces, ¿es malo lo no probabilístico? No, en auditoría,
Por ejemplo, cuando usted quiere evidenciar que hay vulnerabilidades en los sistemas y digamos, usted hizo una muestra de 3, digamos, intencional, si lo quiere ver, y escogió a 3, y con los 3, 2, cuando entran al sistema, da un error en un punto X, usted lo que como auditor hace es que evidencia que realmente esa vulnerabilidad, ese hallazgo es cierto, porque usted lo encontró. No necesita generalizarlo en todos. Usted al final lo que quiere es evidenciar qué pasa. Entonces, con uno que encontrara, usted ya evidencia que hay un fallo ahí. Cuando le dice que la consulta deberá de tardar no más de 5 minutos, de 5 segundos, y usted hace una prueba con diferentes consultas del sistema con diferentes usuarios, con uno que es tarde, usted puede decir que realmente en ciertos casos tarda más de 5 segundos, porque usted lo evidencia. Ahora, si de esos 5, 3 lo hacen, todavía tiene más argumento. Hay 3 que usted comprobó eso. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante establecer eso. Entonces, veamos este ejemplo para que se comprenda. En un contexto de auditoría en una empresa de servicios de call center, tenemos una población de 500 empleados. Y esto lo pongo para que vean cómo, de los cuales 400 acceden a los sistemas de información. Queremos auditar estos sistemas, por lo que nuestra población de interés se reduce a 400. ¿Por qué cree que se reduce a 400? ¿Alguien de los que está aquí? ¿Por qué cree? Buenas noches, ingeniero. Dígame. Creo que se debe debido a que nosotros vamos a realizar una auditoría de sistema informático. Entonces, la población que nos interesa son aquellos que tienen acceso al sistema o utilizan los sistemas, ¿verdad? Informáticos. Totalmente. Usted dijo, eh, y estas son preguntas, miren, bien típicas en eso. Exacto. Lo que usted acaba de decir es lo correcto. O sea, yo puedo tener 500 personas, pero como yo voy a auditar sistemas de información y de esos 500, solo 400 acceden directamente a los sistemas, realmente su población son los usuarios del sistema, no todos los empleados. Y como dijo usted, de ellos realmente son 400. Estos elementos son bien claves cuando uno está haciendo esto. ¿Estamos? Exacto. Entonces, estamos claros. Entonces, la fórmula para calcular el tamaño de una muestra en muestreo aleatorio simple es la siguiente. N es igual a Z al cuadrado por P por Q entre E elevado al cuadrado. N me representa el tamaño de la muestra. O sea, eso es lo que yo voy a obtener. Z es el valor crítico, ¿verdad? Correspondiente al nivel de confianza deseado. En este caso, por ejemplo, diríamos, un ejemplo, el 95% de confianza, donde Z, hay tabla, es del 1.96. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿qué significa eso? El nivel de confianza, lo que me está estableciendo es eh, realmente el valor que nosotros le damos al resultado, es decir, que estamos lo más cercano a la certeza, a la realidad. Entonces, cuando usted pone 95% de confianza, es que cuando a usted le dé el valor aleatorio, es que esa persona representa el 95% de confianza de que fue escogido aleatoriamente y que representa al universo. Obviamente también estamos diciendo que hay un margen de error. O sea,
dentro de esa muestra, ese margen de error, que es la E, es el error, ¿verdad? Deseado, un 5%. ¿Me doy a entender? Entonces, digamos, en términos de confianza, pueden haber generalmente tres intervalos. El 90, entonces decimos, el 90% estamos seguros de que el verdadero valor del parámetro poblacional se encuentra dentro de ese intervalo de confianza. 95, ese es el nivel de confianza más utilizado, ¿verdad? En el universo de la muestra. Y un 99 significa un nivel de confianza muy alto. Entonces, estamos seguros que el 99% es seguro el resultado. Entonces, generalmente se trabaja con el 95%. La P es una proporción estimada de las características de interés en la población. Por ejemplo, la proporción de empleados que comete errores en los sistemas. Ese es P. Y Q es el complemento. Generalmente es una resta de 1 menos P. Y ese representa la probabilidad de que no ocurra el evento. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, con esto, nosotros ya vamos a aplicarlo con la fórmula. Digamos que definimos que entonces nosotros queremos un nivel de confianza de que esa muestra sea representativa de un 95%, es decir, cuyo valor Z es igual a 1.96. Y estimar la proporción de errores. Si no tenemos información previa sobre la tasa de errores, es común asumir una proporción del 50%, ¿sí? P igual a 0.5 para maximizar el tamaño de la muestra. Esto nos asegura que tendremos un tamaño de muestra lo suficientemente grande y definir el error. Es decir, suponemos que puede existir un error del 0.05, o sea, el 5% cuando estamos dispuestos a aceptar del resultado. Fíjense quizás para que se logre visibilizar de manera esquemática. Digamos, cuando usted hace, digamos, un producto y en el producto usted hace una producción de, digamos, de 100 zapatos y usted va a hacer una muestra aleatoria y usted considera que en un intervalo del 95% usted espera que 95 productos, zapatos, estén buenos y un 5 puede tener defecto. Entonces, cuando usted hace, digamos, en un lote de 1000, agarra una muestra de 100 y de esos 95 le salen bien, entonces usted dice, estamos bien. Basado en lo que nosotros hemos establecido, es un nivel de confianza que me dan los datos que me está arrojando en la muestra. Entonces, es muy importante que ustedes establezcan. Entonces, uno sabe de que no puede estar al 100%. Entonces, vean acá, sustituyendo los valores, Z decimos que es del 1.96, o sea, un nivel de confianza del 95%, elevado al cuadrado por P, que sería 0.5, y Q, que sería 0.5. Esto dividido entre el 0.05, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Esta n no le hagan caso. Entonces, n haciendo esta operación nos da 384.16. Entonces, redondeando, porque obviamente son encuestados, decimos que la muestra para que sea representativa en mi análisis y en mi estudio es de 385 empleados a los que tengo que entrevistar. Entonces, se dan cuenta que el trabajo que hay que hacer es demasiado alto. Implica costo, implica tiempo, que probablemente, aunque esto sería lo representativo,
es muy probable que como auditor las estimaciones de muestra de manera probabilística, usted no haga uso de ellas, porque le representaría un costo muy elevado. Entonces, cuando son muestras demasiado grandes, usted se va por un enfoque no probabilístico. Y si no, pregunte a los que son auditores y hacen, que son directores, digamos, líderes y que tienen que hacer, ¿qué técnica emplea de muestreo? Pregunte. Y le van a decir, no, mira, yo lo que hago es una muestra intencional, ¿verdad? Escojo algunas personas, pongo una cantidad y en base a eso analizo. Pues al final, en una auditoría, basta que con uno cumpla el criterio que yo deseo controlar para establecer mi criterio. ¿Entienden? Eh, entonces, vean, pues esta es una forma para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces, quizás una pregunta que nos podemos hacer es, em, ¿debo tomar una muestra? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, lo que uno puede decir, ¿se quiere saber cómo se comporta una cierta característica en un universo particular? O sea, yo quiero generalizar, quiero ver si el universo se comporta de esa manera. Entonces, pregunto, ¿el universo está bien definido? No, hay que definir el universo. ¿A quiénes me voy a orientar? ¿Qué características debe cumplir la población para tenerlo claro? Si es sí, ¿es posible observar todo el universo? Si es posible, como que yo tengo solo 7 personas, es muy fácil hacer un censo, ¿verdad? Y las observaciones se pueden atribuir a todos los miembros del universo. Pero así como este ejemplo que les puse, 500, bueno, 100 que sean, ya se nos vuelve un poco difícil. Y todavía si están distribuidos en todos los departamentos del Salvador, en diferentes sucursales, se nos vuelve más complicado. Entonces, si no, entonces se quiere inferir la medición, o sea, inferir es que yo deseo proyectar, deseo que basado en lo que obtenga, decir que eso se puede seguir dando en la población. Eh, entonces, si es sí, debo de tomar una muestra representativa. Y esa muestra representativa, prácticamente estoy diciendo, empleando un método de muestreo probabilístico. No tomar una muestra no representativa, eso significa que las observaciones se pueden atribuir a la muestra, no a los miembros del universo. Entonces, yo y me voy en esa línea. Entonces, vean que es importante que ustedes vean cómo lo pueden aplicar. Este pequeño flujo me puede denotar elementos. Fíjense, cuando yo voy a hacer una auditoría para validar, es muy probable que ahí, para estar con una certeza de mis hallazgos, yo me vaya por un método probabilístico. Porque en efecto estoy haciendo una segunda auditoría porque quiero validar algo en particular que probablemente me afecta a los objetivos estratégicos de la organización. Deben de saber que la auditoría no puede perder de vista que lo que pretendemos es apoyar a la alta dirección en tomar decisiones estratégicas y que contribuyan a los objetivos, ¿verdad? Estratégicos de la empresa. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo puedan establecer. Por otro lado, cuando ustedes seleccionen herramientas, técnicas, entre otras, deben de saber que de acuerdo al enfoque que se tenga, usted puede utilizar ciertas técnicas, metodologías, herramientas. En este caso, por ejemplo, un tema de calidad, la ISO 9001 es una buena práctica. Si usted va a ver un tema de seguridad de la información, básese en la familia ISO 27000, ¿sí? Porque en efecto usted debe de ir como buscando
estándares que le apoyen a lo que usted va a hacer. Si usted va a hacer un control interno, básese en el modelo de COSO, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar para usted hacer una auditoría de control interno. Si usted va a ver el tema de riesgos, vea la ISO, ¿verdad? 33.000, ¿verdad? Para que en efecto usted, 31.000, para que usted lo pueda aplicar, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería una ISO 33.000, donde le propone una serie de, de familias para aspectos, por ejemplo, de calidad, para los procesos, por ejemplo. Usted va a evaluar procesos. Entonces usted tiene la 33.001, donde ve los conceptos y terminología, la 33.002 para requisitos para realizar evaluaciones de procesos, requisitos para la medición del proceso 33.003, la 33.004 para referencia de procesos y evaluación, la 33.020, ¿verdad? Para medición de procesos para la evaluación de la capacidad del proceso. Entonces, usted no debe de pensar que las cosas las va a hacer sin una base. Tenga una base que a usted le va a ayudar para que en efecto usted lo pueda aplicar. Si usted quiere ver como temas de software, ¿verdad? Usted puede utilizar la 15.404, ¿verdad? Que le va a ayudar a la mejora de los procesos de desarrollo de software, que todo al final tiene que ver con temas de calidad. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante que usted lo vaya tomando en cuenta para efecto de que de acuerdo a la orientación que usted va a hacer, por ejemplo, aquí no recuerdo, pero el número, por ejemplo, para el tema de continuidad de negocio, hay una ISO especial para continuidad de negocio. Recuerdo que un grupo quiere hacer una auditoría basada en eso. Hay una ISO, no recuerdo ahorita el número, pero hay una ISO para temas de continuidad de negocio. Entonces ustedes pueden ver que se pueden auxiliar de esas buenas prácticas. Usted quiere hacer un tema de auditoría de sistemas, se puede basar también en ISACA, ¿verdad? En la parte de CISA. Para usted, para temas de seguridad de la información, también puede utilizar SIS-M, ¿verdad? Para que en efecto usted, para riesgos, puede utilizar CRIS, que son herramientas muy importantes. Usted va a ver la gobernabilidad del gobierno electrónico, se puede utilizar COVID, ¿verdad? Que le va a ayudar a eso. ¿Estamos? Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Les queda claro qué es lo que hay que hacer? ¿Queda claro qué es lo que se debe de trabajar en el proyecto? Bueno, esta semana ya les va a comenzar a aparecer notas en el sistema de evaluación en el aula virtual. Así es que ahí van a estar atentos. Yo voy a ir evaluando sus participaciones y obviamente voy a estar viendo el tema de su ensayo, ¿verdad? Sí, dígame, Rafa. Rafa López, Sí, buenas noches, ingeniero. buenas noches. Sí, una consulta con respecto a las guías que menciona, por ejemplo, las ISO, cada una de las ISO con respecto a los diferentes temas. Un ejemplo, ¿consideró usted que es una guía suficiente, llamémoslo así, suficiente como para hacer una auditoría? ¿O es necesario, o una auditoría en específico para, por ejemplo, continuidad de negocio? Se quedaría, a su ver, quedaría poco, sería necesario más. Hablando en la vida real, ya. Esa sería mi pregunta, que si las ISO son como que una guía suficientemente para tomarlas de referencia. Sí, fíjense que le comento, Rafa. No, las ISO, bueno, de hecho, las ISO generalmente le expresan qué se espera, ¿verdad? ¿Qué se espera hacer?
sea, para lograr cumplir esa certificación, él le explica qué debe usted hacer. Pero el cómo, ninguna ISO se lo explica. O sea, las ISO no le dicen el cómo hacerlo. Eso ya es usted desde su especialidad, cómo lo va a emplear. Es lo que él le dice qué es lo que espera de resultado que usted cumpla para poder decir que usted puede estar en las condiciones para que se pueda aplicar esa ISO en su empresa. Por lo tanto, considero que usted, las ISOs le van a servir como un complemento a su trabajo. Ahora, cuando usted, ojo, va a ser un auditor para auditar, para acreditar o certificar una ISO, usted, esa es como la normativa, lo regulatorio que debe de cumplir ítem por ítem para que usted como auditor diga, podemos certificar a esta empresa que Empresa emplea que la ISO lea 9001. la ISO 9001. Bien. Entonces, vaya, por ejemplo, Entonces, va. por ahí se oye, si lo pueden poner en mute. Por ejemplo, los procesos de acreditación en las universidades. A las universidades lo que hacen es le dan una lista de chequeo y parecido, o sea, al final la funcionalidad de la ISO es como una lista de chequeo donde el auditor, que en este caso le llama el acreditador, va a ir evaluando punto por punto que usted le da cumplimiento a esa firma acreditadora. Entonces, en ese caso, él va a ir viendo que usted cumple. ¿Cuál es el papel, el rol que él está haciendo? Él realmente está auditando. Él está viendo que se le dé cumplimiento a eso, porque eso él lo ve como que es una norma que usted tiene que cumplir. Entonces, y de hecho hay porcentajes. A veces le llega una evaluación y dice que si usted cumple el 70%, le pueden dar la acreditación o la certificación. Entonces, generalmente la primera vez, como que no mucho, no pasa, le dejan un conjunto de recomendaciones, como lo hace la auditoría, porque encontró hallazgos de no cumplimiento y le da un tiempo para que usted subsane esa parte y lo aplique. Entonces, sí, Rafael, no es suficiente, sino que se necesita de emplear otras buenas prácticas para que en efecto usted lo pueda aplicar. Únicamente si usted se va a certificar en esa ISO o se va a acreditar por alguna norma, ahí sí, usted tiene que irse con eso porque esa es su regulación, esa es su normativa y tiene que cumplir. ¿Sí? De acuerdo, entendido, gracias. Ujú. Bien, entonces esto es importante que ustedes pues lo tomen en cuenta para hacer ya su plan. Entonces, de manera general, esto es lo que yo les puedo dar para este día, ¿verdad? Y pues lo importante es que ustedes tomen en cuenta que ya con esto ustedes pueden hacer todo el plan de auditoría. La próxima clase ya les voy a decir cómo es el tema de la ejecución, que ya ven que en esta parte ya les he dicho como elementos que se emplean para la ejecución y la elaboración del informe y el dictamen, que son el resultado final de su auditoría. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentarios. Es importante que los denotemos. Ujú. Pregunto, ¿cómo ven la cosa? ¿Algún comentario? ¿Algo en particular? ¿Cómo lo han visto?
¿Les parece interesante, aplicable? Ujú. Comentarios. ¿Les abona a su conocimiento la clase? Es importante, miren, ahorita pues, Quiero, primera pregunta. dígame, dígame. Sí, con respecto, tocamos el tema de las técnicas de muestreo y habla un poquito del enfoque no probabilístico. Dentro de eso nos hablaba de una muestra no intencional que usualmente puede usarse a criterio, digamos, del expertise del auditor, si mal no entendí, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿de qué medida nosotros podemos llegar a no abusar de ese enfoque no probabilístico, muestreo no intencional? De pronto a nosotros nos puede parecer un poquito, meternos con la probabilidad, con esta fórmula, para hacer esto. Entonces decimos, bueno, 400 empleados, le metemos la fórmula, probabilidad, y nos sale alto, digamos. Entonces no es funcional, digamos, ujú. económicamente ni nada. Entonces Sí. nos vamos por el lado muestreo no intencional. Escogemos, diga, a criterio, entrevistamos a este, a este, y este, y este, pero ¿de qué forma no caer en ese uso? Porque por simplicidad nosotros, bueno, el ser humano en general tiende a irse por ser simplista, ¿verdad? Y yo puedo decir entonces en una empresa de probablemente 30 usuarios que tenga el sistema que yo quiero auditar, probablemente voy a decir, me voy a ir por el lado muestreo no intencional. Ya sea porque como son 30 es pequeña, entonces quiere decir que hay mucha gente que hace el todólogo y de pronto no tienen el tiempo para esto, entonces yo voy a decir, no, si lo hago por fórmula, probablemente tengan que entrevistar a 20 de esos 30. Exacto. Y, y entonces quedo mal, dice, puedo decir yo en puesto, ¿verdad? Y puedo decir, mejor me voy por el lado muestreo no intencional y busco los que menos estén ocupados, por ejemplo. ¿Cómo no Ujú. caer en esta situación, Henry? Gracias. Sí. No, muy interesante su pregunta. Como usted verá, casi todo se traduce en un tema análisis costo-beneficio, ¿verdad? Eh, Mire, si uno tiene la capacidad técnica y tiene el presupuesto y tiene el apoyo de la alta dirección, pues las muestras probabilísticas serían las mejores empleadas porque usted puede generalizar los comportamientos, los hallazgos encontrados. Eso es definitivo. O sea, si se puede, usted hágalo bajo un enfoque probabilístico. Sin embargo, le voy a decir algo que también tiene que ver. Las, los instrumentos tienen también un elemento clave como para ver la viabilidad, porque le pongo un ejemplo, si usted quiere ver los sistemas de información y eran 385, pero usted tiene encuestas en línea. Entonces, cuando usted utiliza la encuesta en línea, usted no necesita estar frente a la persona porque la encuesta no necesita que sea entrevistado, ¿verdad? Sino que usted le va a pasar una encuesta. Entonces viene usted y dice que para que sea representativa esa encuesta, usted necesita que al menos 385 le contesten. Entonces, usted como habla con la alta dirección y sabe de la importancia de esa información, de esa obtención de datos, la alta dirección, usted debe de adquirir la alta dirección un compromiso con su auditoría y por el nivel de criticidad o de importancia
que tiene la auditoría que está haciendo, es muy probable que la alta dirección ordene a los empleados que contesten la encuesta. Entonces usted ahí tiene, ¿verdad? De manera representativa lo que usted quiere obtener. ¿Me doy a entender? Entonces, el tipo de instrumento también es clave en la auditoría. Es que miren, la auditoría realmente es un montón en la planificación, tomar todos estos elementos. Entonces viene usted y dice, como necesito por el tipo de auditoría que estoy haciendo generalizar, yo lo que voy a hacer son encuestas y voy a hacer encuestas en línea para que en efecto, eh, para la alta dirección, para los empleados, para el área en particular que esté auditando, entonces usted puede obtener información. Ahora, cuando usted quiere como saber mayor detalle de los resultados que obtuvo, indagarse de ciertos elementos que una encuesta, por ser preguntas cerradas, muy probable, o semiestructuradas, no le va a dar, entonces usted va a tener que hacer una entrevista a profundidad. Cuando usted haga esa entrevista a profundidad, va a necesitar grabar probablemente, copiar. Usted ya tiene elementos en particular que usted quiere evidenciar. No necesita a todos, sino una pequeña muestra no probabilística para poder profundizar. Entonces, fíjese, aquí va otro aspecto. Cuando usted quiere evidenciar aspectos cualitativos, describir la situación, a usted le conviene instrumentos donde pueda ser cara a cara, ¿verdad? Y donde usted va a afinar detalles. Pero cuando usted quiere generalizar, cuando usted quiere realmente números, es decir, de manera cuantitativa, no cualitativa, a usted le conviene instrumentos donde las preguntas y el tipo de instrumento le permita abarcar la muestra y que generalmente son preguntas cerradas. ¿Me entiende? Entonces, esto es bien importante porque cuando a mí me toca asesorar proyectos de esta naturaleza, enfocamos esto. Entonces, su pregunta es muy atinada en lo que me acaba de decir y debemos de, ahora, aún en las muestras no probabilísticas, hay aspectos que pueden ser al azar. Era lo que le decía. Usted me dice, tengo 30 y quiero entrevistar, tengo que entrevistar a 10. Entonces usted lo que puede hacer para evitar que haya más sesgo intencional, ¿verdad? Entonces usted dice, de estos 30, de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Vénganse, a ustedes les voy a pasar la encuesta, la entrevista, el cuestionario, lo que sea, y ahí ya es más objetivo. O sea que entre los que usted tiene, ese es más objetivo. Le voy a decir otra que yo he aplicado, porque igual yo la aprendí de un auditor, y es, usted hace un random, le dan la lista de empleados y usted hace un random, una función en Excel que le vaya devolviendo de esos 30 a los 10 y él aleatoriamente le va dando las 10 personas. Y como usted acuérdese que siempre describe la técnica que empleó y el procedimiento que aplicó, cuando alguien lo ve, dice, es válido, ¿verdad? Tiene un nivel de validez y veracidad de la información encontrada por el método que empleó. ¿Estamos? Entonces, muy buena su consulta. Sí, pero ya, y con lo que comenta, digamos, te hablaba de una combinación probablemente de dos enfoques, del probabilístico y del enfoque no probabilístico, que es el no intencional, que veníamos, por ejemplo, de mayor y de pronto podríamos usar el probabilístico ya para una muestra más pequeña, como que para certificar o usted hablaba de como
eh, como que avalar, ser más Sí, específico. como Entonces, validar algunos hallazgos que encontró usted y que todavía le da como cierta sensación de inseguridad. Entonces sí, usted ya puede aplicar un instrumento que llegue a mayor profundidad y probablemente solo el muy instrumento no le sea suficiente, sino que usted tenga que entrevistar a la persona y además evidenciar, porque la observación directa en auditoría es clave. Ver si lo que le está diciendo es verdaderamente cierto lo que usted está viendo. Digamos, usted está viendo un proceso y él le dio el procedimiento, le dio el manual de procesos, le dice que así lo aplican, que el proceso de backup así lo hacen, pero cuando usted lo está entrevistando y ve en la práctica que lo están haciendo de otra manera, ahí hay una contradicción, dice usted. Entonces usted dice, yo tenía ciertas dudas que lo que me habían dado en el cuestionario, en la encuesta, no me cuadraba, porque el DBA Junior y el DBA Senior me dijeron cosas parecidas, pero habían ciertas contradicciones. Entonces usted lo va a validar. Y con la observación directa más la entrevista a profundidad que le está haciendo, usted ya se garantiza quién en verdad le está diciendo la verdad, las desviaciones que hay con respecto al procedimiento, ¿verdad? Porque usted sabe que el proceso de restauración, usted también lo aplica a un plan, ¿verdad? Ante desastre. Entonces, por consiguiente, el plan de continuidad de negocio se ve afectado. Entonces, usted ya dice, definitivamente he evidenciado que el procedimiento no se aplica como en teoría dice el procedimiento y evidencié en vivo que lo hacen diferente. Hay una contradicción entre ellos dos, pero lo fui a evidenciar quién estaba diciendo la verdad. Entonces usted ya dictamina eh, de una manera más precisa su opinión al respecto. ingeniero, y en ese sentido, por ejemplo, si yo vengo, por ejemplo, de una muestra de 50, que yo lo hice de forma no probabilística, ¿verdad? Y tengo sospechas que como que algo no anda tan claro, yo agarro una muestra de 10 probablemente. En esa muestra de 10 yo averiguo lo contrario a lo que me ha dicho la mayoría, que son los 50. En ese sentido, tengo que, bajo ese sesgo muy grande, o digo yo, hey, ya me mintieron, siento que me mintieron la mayoría que entrevisté, o que Ujú. yo qué sé, Ahora, acuérdese, sí, que, que- pero que- una cosa, Rafa, aquí no es de sentir, ¿verdad? Aquí evidencié, ajá, ¿verdad? En auditoría es que usted encuentra un sesgo entre las respuestas y las ha identificado. Y probablemente ande de esos 50, 20 dicen una opinión, otros 20 dicen otra opinión y 10 otra opinión. Ahí es como usted dice, ¿y a quién le creo? Usted tiene las evidencias, pero hay sesgo, ¿verdad? El sesgo es muy pronunciado porque hay tres respuestas diferentes. Eh, entonces usted tiene que ir a evidenciar eso. Entonces ya la encuesta no sería un instrumento que le va a servir. Si usted lo vuelve a pasar, muy probable va a quedar peor o igual. Entonces, no, ahí entonces pero eso es cuando en realidad se da eso, ¿verdad? O sea, usted, es más, le va a decir a la empresa y miren aquí, las evidencias no están bien claras. Entonces necesito validar esta información, necesito verificarla. Entonces voy a utilizar otro instrumento, voy a emplear otra técnica y para yo poder dar un dictamen, porque así como va a poder usted dar ese dictamen. ¿Ok? Bueno, los demás, no sé. Sí, además yo quisiera agregar, ¿verdad? Que primero, bueno, para cualquier control automático no es necesario hacer una muestra, sino solamente con una evidencia o con una muestra o con una del universo ya basta y ahí ya se puede comprobar todo si es verdadero o no, ¿verdad? Ujú. Eso. Total. También, ajá, sí, sí.
También la mayoría de nosotros, sí, así como mencionado, ocupamos el muestreo no probabilístico, pero eso es a base de nuestro juicio profesional y en parte de, digamos, siguiendo con el mismo caso de los 400. Bueno, puede ser que nos pueden pasar una lista y nosotros veamos, de acuerdo a nuestro juicio profesional, cuál de esas personas es más riesgoso que puedan a salir en esos casos. Entonces, ahí en vez de un sesgo, sería nosotros estamos buscando donde puede posiblemente por experiencia propia, a donde puede haber más vulnerabilidad o algún incidente que se pudiera pasar, ¿verdad? Y entonces ahí es a donde entra nuestro juicio profesional y más no llamarle sesgo, que nos podríamos equivocar y todo eso, ¿verdad? Aunque Sí. claro, está la probabilidad de ese error. Entonces, aclarar eso también, ajá, y por lo general, por los datos, ajá, cuando es una muestra total, o sea, cuando son datos de validar integridad, sí se tiene que por lo general ver su universo total, ¿verdad? Entonces, solamente eso quería agregar a los comentarios que tenía ahí mi compañero. Sí, Ujú. excelente aportación, Gerardo. En definitiva, por eso ahí había, en uno de los no probabilísticos, está el juicio, ¿verdad? El juicio de experto, correcto, como usted dice. Esa es otra técnica que se emplea, donde no necesito, como usted dice, emplear a que de 30 a 10 se los tengo que pasar, ¿verdad? Sino que ya emplea el juicio de experto para efecto de poder dar validez y veracidad a las evidencias que usted va a encontrar. Excelente aporte, Gerardo, en definitiva. Y yo les digo, miren, en la práctica, por practicidad, generalmente nos vamos con muestreos no probabilísticos, ¿verdad? Eso es lo que hemos establecido. Eh, por un tema de costo, por el alto impacto que implica, porque imagínense ustedes una corporación que tiene 10 divisiones, en esas 10 divisiones en cada división hay 5 directores, eh, entrevistar, digamos, 5 por 10 divisiones, digamos, son 50, y para que sea representativo hay que ser 35, eso es muy cansado, eh, son gente muy ocupada. Entonces es muy difícil lograr eso. Entonces ahí nos vamos a un muestreo no probabilístico. Y como sabemos que en auditoría lo importante es evidenciar los hallazgos, es tener pruebas eh, fidedignas, entonces podemos utilizarlo eso y tiene validez, ¿sí? Ahora, si queremos proyectar, queremos predecir comportamientos hacia el futuro, ahí la línea es más probabilística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando lo que decía, cuando usted ya tiene que va a tomar datos de orígenes de sistemas automatizados, por ejemplo, cuando usted maneja tickets de toda la gestión de incidentes, de problemas, de gestión de cambios, ahí están los datos. Entonces ahí usted muestra, toma toda la población de la base de datos que tiene y con eso usted puede prácticamente hacer predicciones. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues nos facilita enormemente lo que estamos hablando. Y con las herramientas de Data Analytic, ¿verdad? De Machine Learning, pues es un poco todavía más fácil. Ahí hay que emplear herramientas como R, herramientas como Python. En Python, por ejemplo, usted puede emplear, digamos, Pandas, ¿verdad? Que es una herramienta para manejar set de datos, lo que se le conoce como data frames, ¿verdad? Entonces, NumPy para manejar datos en términos de matrices y hacer extrapolaciones de datos. Eh, puede utilizar, digamos, para sacar datos estadísticos y hacer gráficos, Matplotlib, ¿verdad? Que es una librería que se puede utilizar.
Y les digo algo, la auditoría no está ajena al tema de temas de analítica de datos. Y seguridad, peor. O sea, en este tamal que ustedes se han metido, es serio, porque en el tema de ciberseguridad, si hay una área que debe de potencializarse con el tema del uso de las ciencias de los datos, es seguridad de la información. O sea, en otras palabras, va a ser necesario en los planes curriculares tener temas de inteligencia artificial, analítica de datos, ¿verdad? Eh, para que en efecto machine learning, para que en efecto uno pueda trabajar, pues ya ven que hay una cantidad de sensores, dispositivos que en tiempo real me están dando información que para hacer de manera preventiva o detectiva se deben de emplear ya algoritmos de esa naturaleza para que en efecto uno pueda evitar, ¿verdad? Que amenazas se materialicen en la seguridad de la información. O sea, es un gran reto el que tenemos. En mi caso, yo por mi tesis doctoral estoy viendo temas de analítica, ¿verdad? Y pues creo que en las dos vertientes, en mi lado de mi doctorado, más en este campo de la seguridad, ambos campos me están casi que obligando, ¿verdad?, a tenerme que meter en el tema de las ciencias de datos. Así es que este es el mundo real. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, algún otro comentario. ¿Cómo les ha parecido la sesión? Bueno, entonces si no hay más comentarios, nos vamos a quedar por acá. Nos vamos a ver el jueves para que veamos ya el tema del informe y el dictamen de auditoría. Y pues la siguiente semana ya serían las presentaciones de sus proyectos, ¿verdad? Si no hay pues consulta, aquí nos quedamos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Feliz noche. Buenas Feliz- noches. Feliz noche, Eric. Buenas noches. Feliz noche.